Sean todos bienvenidos a la segunda clase de artes visuales que se titula Análisis Plástico. Le habla el profesor Dani Pérez Lugo y a continuación realizaré dos preguntas a manera de reflexión. ¿Solo las letras y las palabras se pueden leer? ¿O también se pueden leer las imágenes? Estas preguntas son respondidas por medio del análisis plástico, que no es más que el estudio formal sobre los aspectos denotativos y connotativos que alberga una obra de arte. En otras palabras, es la información o lectura que se puede realizar a una imagen por medio de una observación crítica. Al hacer referencia a las obras de artes en el párrafo anterior, quiero dejar claro que puede o trata de una pintura, un cuadro, mural, dibujo, fotografía, escultura o un momento determinados en las artes escénicas. Puede ser como la danza o la actuación. Erwin Panofsky, un importante investigador, historiador del arte del siglo pasado, genera tres niveles como metodología para el análisis plásticos. Estos grandes niveles son la pre-iconografía, que son las formas o aspectos formales de la obra, como la línea, el color, la textura, tamaño, materiales a utilizar. Posteriormente está la iconografía o el iconográfico, que es la interpretación subjetiva o personal del espectador. También va a estar el último nivel, que es el iconológico, que son todos los aportes o evidencias históricas, sociales o antropológicas que hubo en el momento en que el pintor o el artista realizó su obra. Ahora, hay que entender que el estudio del análisis plástico de una manera más amplia podríamos categorizar en dos grandes aspectos: los aspectos denotativos y los aspectos connotativos. Los aspectos denotativos entran entre los niveles preiconográfico e iconológico de Panofsky, y los aspectos connotativos entran dentro del aspecto iconográfico, es decir, la interpretación de los espectadores. Los elementos denotativos de la obra de arte bajo las funciones preiconográficas serían la forma, la línea, el color, textura, la luz, representación en el espacio y la composición. A continuación veremos cada una de ellas. La línea o la forma nos genera dos aspectos: los figurativos y los abstractos. Toda imagen cual podríamos reconocer, sea un jarrón, una fruta, un paisaje o personas, si podríamos reconocer estas formas, ya entra dentro del aspecto figurativo. Ahora, la forma es abstracta cuando no existe alguna referencia real o fantasiosa de su existencia. Es decir, no podríamos decir que sea algo natural, algo construido o algo realizado por un fenómeno natural. La línea de forma cerrada son todas aquellas imágenes que presentan un borde entre sus elementos, separándolos entre sí, dejándolo de una manera muy clara. Ahora, las líneas de formas abiertas funden los colores, que ellos mismos hacen la separación de las formas. La disposición de la línea en el espacio también es muy importante. Ellos mismos tienen un poder expresivo. Por ejemplo, la línea de manera vertical
genera elevación, impulso, potencia. En cambio, la línea de manera horizontal genera un estado de reposo, quietud, calma, seguridad, amplitud. Las líneas diagonales generan inestabilidad o dinamismo. Y las líneas curvas muy parecidas a las diagonales generan o dinamizan las composiciones. El color. El color es una cualidad de la materia y de la luz. En el espectro que el ojo puede reconocer los colores, generalmente asocia por medio de la teoría del color un estado anímico o un estado simbólico a cada uno de ellos. Otros elementos que se ven dentro de la teoría del color es las composiciones de colores fríos o colores cálidos. También se pueden realizar colores por composiciones de contraste. La textura en el aspecto denotativo es muy valiosa, pues hace referencia directamente a las formas de los materiales o de los elementos. También algunos hacen uso, o algunos artistas hacen uso de las texturas para dar aspectos emocionales a su obra. La luz. Existen tipos de luz o diferentes tipos de luz dentro de las composiciones. Generalmente existe una luz focal, que quiere decir que hay una luz que irradia dentro de una obra desde una posición hacia el resto del plano. Esta misma luz puede ser natural o artificial. Está el tenebrismo, que no es más que el oscurecimiento del fondo y un excesivo uso de la luz sobre las formas para generar un aspecto dramático o teatral. También se puede hablar de los elementos de la luz real o de la luz simbólica. En esta obra que vemos de Leonardo da Vinci, conocida como La Virgen de las Rocas, podríamos ver un color al fondo donde están los riscos, que es una luz fría, blancuzca de la naturaleza, a cual se podría denominar una luz real. Sin embargo, los personajes que están centrados están bañados de un color dorado, representando así una luz divina, que es una luz cálida. El espacio. El espacio dentro de la obra expresa volumen y profundidad. Si nosotros vemos los triángulos que se encuentran a nuestra mano izquierda, veremos que el tamaño y el color del mismo y la sobreposición entre ellos genera un estado de profundidad muy parecido a los que se ve al ojo cuando observamos un campo, y podríamos ver las diferencias de tamaño y de colores entre los árboles. En el dibujo también es muy importante utilizando la técnica del claroscuro. Las composiciones son las formas en cómo se ubican los objetos o los elementos dentro de las obras. Pueden ser simétricas, es decir, que sus lados derecho, izquierdo, arriba o abajo, podrían tener las mismas cargas visuales. En cambio, las composiciones en dinamismo o en aspa generan efectos de X, S o cualquier otro movimiento que sea necesario para generar un efecto de movimiento dentro de la obra. Las composiciones circulares, en el Renacimiento llamada tondo, generan un efecto de esfera, donde todos los elementos dentro de ella deben de generar una línea visual parecida al círculo. Y las composiciones en diagonal
giran desde un punto alto hacia un punto bajo que podría ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ahora, los elementos connotativos, que es decir, son los elementos de interpretación del observador, deben de revisarse de la siguiente manera. En primer lugar, una vez que se tenga entendido cuáles son los elementos formales, se podría empezar a hacer una lectura de mayor profundidad o reflexión. La semiología fue definida y estudiada por Ferdinand Saussure en Ginebra en 1908 como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, haciéndola depender de la psicología general y siendo su rama más importante la lingüística. La semiología viene de la palabra griega semion, que significa signo, y logos, que significa estudio. Por tanto, puede decirse simplemente que la semiología es el estudio de los signos. Según Charles Peirce, la semiótica se define como la ciencia que estudia las propiedades generales de los sistemas de signos, como base para la comprensión de toda actividad humana. Realmente no existe diferencia importante entre semiótica y semiología. Solamente que el término semiología fue acuñada para la tradición europea y el término semiótica para la tradición norteamericana. Saussure, interpretado por Paoli, expresa que el signo es la combinación de dos elementos, significado y significante. El significado es aquello que nos representan mentalmente el captar un significante. Para nosotros el significado podría recibirse por cualquiera de los sentidos y evocar un concepto. El significante podrá ser una palabra, un gesto, un sabor, un olor, algo suave o algo áspero. Peirce considera que la semiótica estudia y establece una función formal de los signos y todo lo relacionado a su análisis. Se debe acotar que el signo sin un contexto social que lo vincule con un significado carece de todo valor, y el significante puede variar según la cultura. El significado deforma también, pero jamás puede perder su funcionalidad o propósito. Para comprender la lectura anterior, acudo a la siguiente imagen. En la parte superior vemos la figura o la forma de un perro. Universalmente, todos aquí o en cualquier otro lugar del mundo va a reconocer al animal. Sin embargo, en la forma que nosotros les tenemos su nombre, no es la misma para los norteamericanos, tampoco para los chinos, para algunas lenguas europeas o africanas. Lo que quiere decir que ese símbolo sería el significante, la forma como nos expresamos de algo, pero que entendemos que es algo que es universal. A eso nos reconoceríamos como el significado. Peirce, haciendo uso del análisis iconográfico, expresa que el signo es algo que para alguien representa más allá de su forma. Debe representar sus aspectos o carácter. Es algo más profundo que observar un simple objeto. Por tal motivo, daré los ejemplos a cual Peirce hace referencia. Los signos icónicos son aquellos determinados por su función y carácter propio. Generalmente son los síntesis de elementos más amplios. Cuando nos vamos a un centro comercial o a un mall y vemos las señalizaciones, hacemos referencia inmediatamente si se trata de escaleras, un baño o una zona de aforo. Esto hace referencia a que podemos, que por medio de la síntesis, reconocer el uso de la imagen. Fíjense, los ejemplos que se colocan acá son la fotografía, unos planos o un diagrama, entre otros.
La imagen que vemos en nuestra margen inferior izquierdo es un plano y evidentemente al observarlo podríamos identificar que es una casa, por su composición, por sus formas y los elementos que hay dentro de ellos. Los signos indéxicos o los de indicios son los que hacen representación a algo más, por consecuencia. Por ejemplo, en la pintura que vemos, en el gran incendio de Turku, no se evidencia llamas como tal, pero por la humarada o las grandes cantidades de humos que existe, podríamos entender que había ocurrido un incendio en esa ciudad. Los signos simbólicos. Estos son los que más los artistas utilizan para transmitir en sus obras. Son aquellos cuyo carácter de signo obedece solo o principalmente al hecho de ser utilizado y tiene una función de expresar más elementos de lo que es la simple pintura. Para explicar mejor, haré particular el uso de esta obra que se llama La muerte de Girardot en Bárbula por el pintor Cristóbal Rojas. En la imagen alusión a la batalla de Bárbula se encuentra una variedad de signos lingüísticos. Sin embargo, el signo que prevalece en esta imagen es la de la bandera y el sujeto que cae. Es decir, el signo se va a componer de estos dos conjuntos, que en este caso, el hombre que cae es el significante y la bandera es el significado. Al ver la imagen de manera completa y solamente enfocarnos en el significado y el significante, el hombre por sí solo, sin la bandera, solamente será un hombre que cae. Y la bandera por sí sola simplemente sería un símbolo de una nación. Pero en conjunto se hace referencia al patriotismo de la bandera y el heroísmo de dar la vida por el militar. En esa relación de patriotismo y heroísmo se genera el signo que sería lo llamado por Saussure o Peirce. Bien, a continuación, después de estudiar a profundidad el tema del análisis plástico, los invito a realizar la actividad que se encuentra en la ficha de tareas. Que pasen un feliz día y nos veremos hasta la próxima clase.